41 datos de cómo los bárbaros destruyeron Roma. El Imperio Romano fue impresionante. Construyó 507 kilómetros de acueductos, una red de caminos de más de 80.000 kilómetros. Lograron tener un periodo de paz de más de 200 años, llamado Pax Romana, que duró del 27 a.C. al año 180 después de Cristo. El legado de Roma fue tan grande, particularmente en Europa occidental, que después de la extinción del Imperio Romano de Occidente en el año 476, hubo varios intentos de restauración, siendo dos de los más importantes el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Incluso el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino en el siglo XVI, duró 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla, en el año 1453. El Imperio Occidental llegó a su fin por una serie de causas políticas, económicas, sociales, militares y demográficas, constituyendo uno de los parteaguas más importantes de la historia universal al marcar el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Entre los factores más importantes de la caída de Roma estuvieron las invasiones bárbaras, que debilitaron el imperio de manera irrecuperable en el siglo III y continuaron presionando hasta el final en el siglo V. Pero, ¿qué fue lo que llevó a que el Imperio Romano de Occidente cayera? ¿Qué tuvieron que ver las invasiones bárbaras en la caída de Roma? Os recordaremos las principales incidencias de esa etapa terminal del Imperio Romano de Occidente entre los siglos III y V. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. A partir del siglo III, los bárbaros se organizaron mejor para atacar al Imperio Romano. Las invasiones bárbaras del siglo III fueron un periodo continuo de incursiones dentro del territorio del Imperio Romano, con fines de saqueo, realizadas por los pueblos que gravitaban en torno a las fronteras imperiales. Este numeroso grupo de pueblos nativos se agruparon en federaciones para combatir más eficientemente a las legiones romanas, como las de los alamanes, los francos y los godos. Desde el siglo I, Roma había intentado bloquear los ataques de los bárbaros, atrincherándose tras la línea continua de estructuras fortificadas que iba desde el Rin hasta el Danubio, erigida para resistir los ataques de los pueblos germánicos. Aparte de la mejor organización de los pueblos guerreros, su avance más allá de la línea fortificada romana también se vio facilitada por la crisis del siglo III del Imperio Romano. Número 2. De Caracalla a Diocleciano. Durante el siglo III se produjo en Roma una anárquica alternancia de emperadores y usurpadores que debilitó sensiblemente la economía, mientras absorbía recursos en el frente interno que eran necesarios para repeler a los adversarios en las regiones fronterizas europeas. Adicionalmente, los sasánidas en Oriente y las diferentes tribus en el norte de África demostraban que Roma se encontraba en serias dificultades para librar varias guerras a la vez. Según la tradición, las invasiones del siglo III empezaron con la primera incursión realizada por la Confederación Germánica de los alamanes en el año 212, bajo el emperador Caracalla, y concluyeron en el año 305 con la abdicación de Diocleciano, en beneficio del nuevo sistema de tetrarquía. Número 3. Caracalla realizó una campaña victoriosa o compró la paz. Después de unos 30 años de relativa calma en las fronteras del Rin y el Danubio, una nueva crisis estalló en 212 a lo largo de la línea fortificada europea, causada por la primera invasión de la Confederación Alamana. En 213, Caracalla dirigió una campaña contra los invasores en el frente del Rin y los sometió, aunque, según sugirió el historiador Dion Casio, compró la paz. En 214, el emperador partió hacia el frente danubiano y se vio obligado a ejecutar a Gabio Maro, rey de los Cuados, un antiguo aliado romano. El emperador de las famosas termas derrotó a los alemanes y en 215 llegó a Dacia y logró repeler la primera invasión de los godos y los carpos. Las monedas acuñadas por el emperador Alejandro Severo en 225 celebran una victoria, probablemente sobre los germanos o los sármatas. Número 4. Maximino asesinó a Alejandro Severo. En 230, la guarnición romana del reino de Bósforo, Cimerio, en la actual península de Crimea, fue destruida por los boranos, mientras que los godos, que habían alcanzado la ribera del Mar Negro, lograron apoderarse de la localidad de Olbia. Entre 231 y 232, la frontera de la Baja Panonia sufrió nuevos ataques de los yasigios, y en 233 los alamanes atacaron intensamente el límite germánico. Alejandro Severo logró repeler las incursiones de los alamanes, pero quiso firmar un tratado de paz con los germanos ofreciéndoles dinero, lo que fue rechazado por su ejército.
el general Maximino masacró a Alejandro y fue proclamado emperador por sus legiones. Número 5. Maximino derrotó a los alamanes en su propio territorio. La presión simultánea de los bárbaros en las fronteras del norte y de los sasánidas en oriente daba la sensación de que el imperio estaba totalmente rodeado por sus enemigos. Las herramientas tradicionales de control, como la diplomacia amenazante y el fomento de las divisiones interétnicas, estaban dejando de funcionar. Para Roma era indispensable el uso masivo de la fuerza, pero las fronteras imperiales eran demasiado extensas y los enemigos habían aprendido a aliarse. Entre 235 y 236, Maximino realizó una exitosa campaña contra los alamanes, penetrando más de 600 kilómetros en Germania. Quemó aldeas, saqueó, mató a muchos bárbaros y obtuvo un botín considerable para sus soldados. Igualmente, tomó numerosos prisioneros y, si los germanos no se hubieran retirado a los bosques y pantanos, habría sometido toda Germania a Roma. Número 6. 238 fue el año de los 6 emperadores. En el 236, una incursión de los carpos y los godos fue repelida por los romanos. Los godos atacaron de nuevo en 238, cruzando el curso inferior del Danubio, pero el emperador Balbino, quien solo estuvo 3 meses en el trono, logró repelerlos. Ese fue el año de los 6 emperadores. Bajo el mando del joven emperador Gordiano III, el prefecto pretoriano Timesitio logró derrotar a una coalición de carpos, godos y sármatas a lo largo de las fronteras de la Baja Moesia, entre los años 242 y 243. En 245, los carpos de Dacia reiniciaron sus ataques a través del Danubio hacia el territorio de la Baja Moesia, y el emperador Severiano no pudo repelerlos. Número 7. El proclamado emperador Decio mató a su colega Filipo. Roma casi cambiaba de emperador con cada estación, y en 246 Filipo el Árabe derrotó a los cuados en el frente de Panonia, y un año después a los carpos en el Bajo Danubio. Sorprendentemente, Filipo todavía estaba en el trono en 248, y tuvo que enfrentar a los godos, a los que se les había comprado la paz sin pagarles lo prometido. En 249, Decio fue declarado emperador por sus soldados, y se dirigió a Italia, donde cerca de Verona enfrentó y mató a su colega Filipo y a su hijo. En 250, Decio tuvo que retornar a la frontera del Bajo Danubio para enfrentar la invasión realizada en 249 por los godos. Sin embargo, el emperador nada pudo hacer para impedir que sus enemigos saquearan e incendiaran Filípolis. Número 8. Primer emperador romano muerto en combate frente a un enemigo extranjero. En 251, los godos propinaron una aplastante derrota a los romanos, matando a Decio, en la primera ocasión en la que un emperador de Roma moría en batalla frente a un enemigo extranjero. En 252, los cuados reanudaron e intensificaron sus ataques en el frente de Panonia, y en 253, una nueva oleada de godos, carpos, boranos y érulos devastó Capadocia. Entretanto, los sasánidas de Sapor I aprovecharon la complicada situación romana para penetrar en Mesopotamia y Siria, ocupando Antioquía. Número 9. La guerra en varios frentes devastó la economía y desató la inflación. Las continuas incursiones bárbaras durante las 2 décadas posteriores al fin de la dinastía Severa habían devastado el comercio y la economía del Imperio Romano. Miles de granjas y plantaciones habían sido saqueadas, sino por los bárbaros, por las bandas de maleantes y por las propias legiones romanas, acuciadas por el hambre. En Roma y las demás ciudades imperiales, la oferta de bienes no se daba abasto para atender la demanda, desatándose una espiral inflacionaria. Adicionalmente, la producción agrícola y de bienes de consumo estaba bajo la permanente presión del reclutamiento de los trabajadores para reforzar el debilitado ejército. Cada nuevo emperador o usurpador se sentía obligado a ofrecer a su ejército salarios cada vez más gratificantes y premios cada vez mayores, en grave detrimento del menguado tesoro imperial. Número 10. Los romanos empezaron a ser derrotados, incluso cuando sus fuerzas eran mayores. En 254, una nueva incursión goda ocupó y devastó Tesalónica. Aunque los ejércitos del nuevo emperador Valeriano lograron recuperar la ciudad, el pánico generalizado llevó a la población de Atenas y otras ciudades del Peloponeso a reconstruir las viejas murallas. Los godos volvieron a atacar en 255, esta vez a lo largo de la costa de Asia Menor, y requisaron las flotas de los aliados de Roma. En 256, una nueva invasión goda cruzó el Mar Negro, llegando hasta Calcedonia y saqueando la ciudad. Esta derrota fue particularmente dolorosa para la dirigencia imperial, ya que la guarnición romana superaba en número de soldados a la fuerza invasora. Número 11. Roma fue forzada a abandonar sus territorios al este del Rin y al norte del Danubio. En 257, Valeriano envió un ejército para mejorar la protección de la fortaleza de Bizancio, fuerza en la que al parecer iba el futuro emperador Aureliano. En 258, los francos cruzaron de nuevo la frontera de la Baja Alemania y se adentraron en territorio imperial.
llegando hasta Hispania y saqueando Tarragona. Esta incursión fue repelida por Galieno. Entre 258 y 260, cuados y yaciges, marcomanos y roxolanos provocaron una gran catástrofe en Panonia, dejando la provincia casi despoblada. Fue probablemente Galieno, que gobernaba con su padre Valeriano, quien decidió el abandono definitivo de todos los territorios al este del Rin y al norte del Danubio, debido a las continuas invasiones de las tribus enemigas. Número 12. Valeriano, primer emperador romano en ser hecho prisionero, sufrió una muerte horrible. La captura de Valeriano por los persas, primer emperador romano en caer en manos del enemigo, desencadenó una serie continua de usurpaciones, principalmente entre los comandantes de las provincias militares del Danubio, que aumentaron el caos en el imperio. En el año 260 o poco después, el emperador fue ejecutado, tras ser humillado y obligado a tragar oro fundido. Los romanos destinaban más recursos a luchar entre sí que contra sus enemigos, y en 262 los godos saquearon Bizancio, y en 264 invadieron Capadocia. Entre 267 y 68, una coalición liderada por los godos realizó la invasión más asombrosa del siglo III, sacudiendo las costas y el interior de las provincias romanas de Asia Menor, Tracia y el mar Egeo. Número 13. Galia fue invadida por los francos. En 275, el emperador Aureliano, quien se dirigía al este a tratar de recuperar las provincias perdidas en Mesopotamia frente a los sasánidas, tuvo que desviarse para enfrentar una nueva invasión de los germanos desde el otro lado del Danubio. Ese mismo año, Aureliano fue asesinado en Tracia por su guardia pretoriana, mientras los godos y los érulos saqueaban las provincias romanas de Asia Menor, aunque fueron repelidos por el nuevo emperador Tácito. En septiembre de 275, la Galia fue invadida por los francos, quienes viajaron a través del valle del río Mosela y se adentraron en la zona de la actual Alsacia. La historia augusta señala que el emperador Probo lideró una campaña en la que mató a 400.000 bárbaros y liberó 60 ciudades galas. Número 14. Diocleciano alcanzó el poder en 285. Probo murió en 282 y en 283, el nuevo emperador Caro restableció la seguridad en Panonia, matando a 16.000 sármatas y capturando a 20.000. Caro murió en agosto de 283, posiblemente envenenado, pero antes repartió el imperio entre sus hijos Carino y Numeriano. Numeriano murió en noviembre de 284 y las tropas orientales se negaron a reconocer a Carino, emergiendo el competente general Diocleciano como nuevo emperador en noviembre de 285. Diocleciano nombró como su lugarteniente a César o Maximiano, a quien elevó al rango de Augusto en abril de 286. Mientras Diocleciano repelía las nuevas invasiones germano-sármatas, Maximiano derrotaba a chaibones y érulos en la Galia y establecía su cuartel general en el Rin. Número 15. Diocleciano terminó de conformar la tetrarquía junto con Maximiano, Constancio Cloro y Galerio. En 286, Cauracio, el prefecto de la flota del Canal de la Mancha y futuro usurpador, repelió los ataques de piratas sajones y francos a lo largo de las costas de Britania y la Galia belga, mientras que Maximiano derrotó a alamanes y burgundios. Un nuevo éxito de Diocleciano sobre las tribus sármatas se produjo en 289, así como otro sobre los alamanes liderado por el futuro César, Constancio Cloro. El rebelde Caraucio y sus aliados francos fueron vencidos por Constancio Cloro. En 293, Diocleciano nombró César a Galerio, quien en 294 obtuvo éxitos contra los sármatas y los godos. El año siguiente, Diocleciano y Galerio derrotaron a los carpos. Número 16. Constancio Cloro aseguró la frontera del Rin. En 297, el Augusto Maximiano se vio obligado a regresar por la frontera danubiana, tras haber reorganizado Britania con su César Constancio Cloro, debido a que Diocleciano y Galerio se encontraban en Oriente combatiendo a los persas. Constancio Cloro, a quien se le había confiado la frontera del Rin, logró derrotar a la coalición de los alamanes en dos batallas importantes, asegurando este tramo fronterizo durante varias décadas. En 299, Diocleciano y Galerio, que habían regresado de Oriente, se concentraron en la defensa de las fronteras danubianas de la Baja Moesia, realizando una campaña contra los carpos, los bastarnos y los sármatas, en la que tomaron miles de prisioneros. Número 17. Diocleciano fue el primer emperador romano en abdicar voluntariamente. En 301, Diocleciano fue aclamado por sexta vez como Germanicus Maximus, tras una nueva victoria sobre las tribus germánicas. En 302 se libró una batalla cerca de Vindonissa, en la que, una vez más, los ejércitos romanos prevalecieron sobre los de los alamanes y los burgundios. El 1 de mayo de 305, Diocleciano, enfermo y físicamente debilitado, se convirtió en el primer emperador romano en abdicar voluntariamente, dejando un imperio todavía a flote tras un siglo de invasiones bárbaras. Antes, en 303, comenzó un periodo de persecuciones de cristianos, las mayores y más sangrientas contra los miembros de la religión que emergía con vigor.
Estas persecuciones tomaron su nombre, a pesar de que en su mayor parte se desarrollaron después de la abdicación del emperador. Número 18. Constantino decretó la libertad de culto. Constantino, un simpatizante del cristianismo, fue proclamado emperador en 306 y en 313 emitió el Edicto de Milán, concediendo la libertad de culto, con lo que la religión cristiana pasó a ser legal. Su madre, Helena de Constantinopla, fue una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Bajo Constantino, las tribus germánicas se hicieron más amenazantes y en la Galia, que nunca se recuperó realmente de las invasiones del siglo III, hubo una inseguridad generalizada y un declive económico en los años 300. En 350, mientras el emperador occidental Constante, hijo de Constantino, estaba de cacería, Magnus Magnentius, comandante de las tropas de la Casa Imperial, se proclamó emperador en medio de un banquete. Número 19. Juliano hizo una cosa inusual, redujo y perdonó impuestos. Constante fue asesinado en 350 y Magnentius hizo una infructuosa propuesta de paz a Constancio, el otro hijo de Constantino. Siguió una sangrienta guerra civil en la que murió Magnentius, mientras Constancio invitaba a las tribus germanas a invadir la Galia, lo que hicieron de inmediato. Juliano, César de Occidente entre 355 y 360, y emperador desde 361 hasta 363, derrotó a los germanos que habían invadido la Galia y desarrolló un programa de reducción de impuestos y luchó contra la corrupción. Estalló la guerra civil entre las fuerzas de Constancio y Juliano, pero el hijo de Constantino murió antes de que tuviera lugar el primer combate serio, mientras su adversario asumía el gobierno de todo el imperio. Número 20. Valentiniano murió en medio de una rabieta. Juliano murió en combate y el ejército de Joviano, atrapado en Mesopotamia, proclamó a su jefe como emperador. Joviano tuvo que comprar su viaje a Occidente, haciendo concesiones en Mesopotamia para ejercer un breve reinado entre junio de 363 y febrero de 364. Los hermanos Valente y Valentiniano I asumieron el gobierno romano en Oriente y Occidente respectivamente, y abordaron con energía los ataques bárbaros en las fronteras imperiales. Ambos eran cristianos, pero toleraban otras religiones. Valentiniano murió de una apoplejía en 375, mientras gritaba a unos diplomáticos enviados por los líderes germánicos, y sus sucesores en Occidente fueron niños, sus hijos Graciano y Valentiniano II. Número 21. Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial de Roma. En 378, Valente murió en la batalla de Adrianópolis, una derrota romana frente a góticos y alanos. Graciano nombró como nuevo Augusto a Teodosio, un general hispano de probada eficacia que gobernó todo el imperio entre 379 y 395. Teodosio I fue el último emperador en reinar en todo el imperio romano, antes de que su administración se separara de forma permanente entre Occidente y Oriente. También es recordado por el Edicto de Tesalónica del año 380, que declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado romano. Durante siglos Teodosio fue considerado un defensor de la ortodoxia cristiana, que erradicó el paganismo. Esta visión ha sido refutada por estudiosos modernos, que afirman que el paganismo persistió hasta el siglo VII. Número 22. Honorio y Arcadio fueron emperadores incompetentes. Teodosio murió a principios de 395, dejando a sus jóvenes hijos, Honorio y Arcadio, al frente de las dos partes del Imperio Romano. Ni Honorio ni Arcadio demostraron nunca habilidad alguna ni como políticos ni como generales, y ambos fueron gobernantes títeres de sus cortes. Estilicón intentó reunificar las cortes occidental y oriental bajo su control personal, pero solo logró la hostilidad de los sucesivos ministros supremos de Arcadio. Sin emperadores con autoridad, las provincias balcánicas se sumieron rápidamente en el desorden. El líder visigodo Alarico inició una campaña de saqueos que comenzó en Oriente y llegó hasta Atenas, aunque Estilicón pudo detenerlo y empujarlo hacia Epiro. Número 23. El godo Alarico fue nombrado comandante romano. Eutropio, ministro supremo y único cónsul eunuco de Roma, de quien se decía que controlaba a Arcadio como a una oveja, dirigió personalmente a las tropas del Imperio de Oriente a una victoria sobre los hunos que merodeaban por Asia Menor. Con su posición fortalecida, Eutropio declaró a Estilicón enemigo público y nombró al godo Alarico, ahora aliado de los romanos, como comandante militar de Iliria. El escandaloso nombramiento llevó al poeta Cinesio a pedir al emperador Arcadio que mostrara hombría y expulsara a un salvaje vestido de piel, refiriéndose a Alarico. En el año 407 Alarico marchó sobre el reino nórdico y exigió un cuantioso pago por sus esfuerzos en favor de Estilicón. El Senado rechazó la petición de Alarico, pero aún así, Estilicón le pagó 4.000 libras de oro. Número 24. Estilicón fue asesinado en medio de un golpe de estado. María, la emperatriz consorte de Occidente, hija de Estilicón, murió en 407 y su hermana Emilia se convirtió en la nueva esposa de Honorio. En Oriente, Arcadio murió en mayo de 408 y fue reemplazado por su hijo Teodosio II.
En 408 se produjo un sangriento golpe de estado contra los partidarios de Estilicón en la corte de Honorio. En ese momento, Estilicón se encontraba en Rávena y fue asesinado. Muerto Estilicón, Alarico fue declarado nuevamente enemigo del emperador, pero el líder visigodo no perdió tiempo y concentró sus fuerzas en el puerto de Roma, por donde debían entrar los cereales africanos para la alimentación de los romanos. Número 25. El saqueo de Roma por Alarico. El primer asedio de Alarico a Roma en el año 408 produjo una gran hambruna que terminó con un cuantioso pago al líder visigodo. Alarico también reclutó a muchos de los esclavos de Roma con promesas de libertad. Tras abandonar Roma, Alarico se dedicó a asolar las ciudades italianas no fortificadas y tras intentar una fallida negociación con Honorio, regresó a la capital y secuestró a Gala Placidia, hermana del emperador occidental, por la que cobró un rescate. En 410 Alarico tomó Roma por hambre y saqueó la ciudad durante 3 días, aunque sin provocar mucha destrucción. Invitó a los esclavos bárbaros que quedaban a unirse a él, lo que muchos hicieron. Número 26. Roma cayó por primera vez en 8 siglos. Antes de ser tomada por Alarico, Roma no había caído nunca en manos enemigas durante 8 siglos, y paganos y cristianos se culparon mutuamente de que la ciudad hubiese perdido su protección divina. Algunos cristianos asumieron la caída de Roma como la inminencia del juicio final, aunque Agustín de Hipona rechazó finalmente la idea de que la invasión visigoda hubiese tenido algo que ver con la religión. Alarico abandonó Roma con un cuantioso botín con la intención de viajar a África por mar. Sin embargo, el líder visigodo murió de fiebres en Consensa el mismo año que saqueó la capital imperial, lo que muchos interpretaron como un castigo divino. Número 27. Más usurpadores imperiales en el siglo V. Las tropas romanas en Britania elevaron a una sucesión de usurpadores imperiales, el último de los cuales, Constantino III, reunió un ejército e invadió la Galia, derrotando a las fuerzas leales a Honorio lideradas por Sarus. Constancio, general de Honorio, llegó a Italia con un ejército formado en su mayor parte por mercenarios hunos y Constantino III se rindió en 411 con la promesa de ser perdonado, pero fue ejecutado. En 411, Jovino se rebeló y tomó el control de las tropas restantes de Constantino en el Rin, con el apoyo de los burgundios y los alanos, a los que prometió suministros y tierras. Número 28. El asesinato del rey visigodo Ataulfo. Jovino fue asesinado en 413 y en 414, las fuerzas navales romanas bloquearon al rey visigodo Ataulfo en Narbona, donde se casó con Gala Placidia, la hermana de Honorio. El coro de la boda incluía a Átalo, un emperador títere sin presupuesto ni ejército. Ataulfo declaró que había abandonado su intención de establecer un imperio godo, debido a la barbarie irremediable de sus seguidores, y en su lugar buscaba restaurar el imperio romano. Ataulfo se mudó a Barcelona con su mujer, donde fue asesinado por uno de sus sirvientes, probablemente por encargo. Su sucesor, Balia, negoció la devolución de Gala Placidia a Honorio a cambio de provisiones. Número 29. Asentamientos bárbaros dentro del imperio romano. Entre 416 y 418, los godos de Balia hicieron campaña en Hispania en nombre de Constancio, exterminando a los vándalos, silingos, en la Bética y reduciendo a los álanos. En 418, por acuerdo con Constancio, los godos de Balia aceptaron tierras para cultivar en Aquitania. Constancio reconstruyó el ejército de campaña occidental, reemplazando la mitad de sus unidades, desaparecidas en las guerras desde 395, por bárbaros reclasificados y por tropas retiradas. Constancio se había casado con Gala Placidia en 417 y fue ascendido a Augusto en 420, lo que le valió la hostilidad de la corte oriental, que no había estado de acuerdo con su ascenso. Sin embargo, Constancio disfrutaba de una situación muy favorable en la corte de Occidente, como cuñado del emperador y como hábil comandante en jefe de un ejército parcialmente restaurado. Número 30. Ascenso al trono del niño Valentiniano III. Constancio murió en 421, lo que abrió un periodo de inestabilidad que duró más de una década. Gala Placidia buscó el favor de su hermano Honorio con la esperanza de que su hijo Valentiniano pudiera heredar el trono. Sin embargo, otros intereses de la corte la derrotaron y ella huyó con sus hijos a la corte oriental en 422. Honorio murió en 423, y después de algunos meses de intrigas, el patricio Castino instaló a Juan como emperador de Occidente. El gobierno romano oriental proclamó al niño Valentiniano III en su lugar, y su madre Gala Placidia fungió de regente en el periodo de minoría de edad. Juan carecía de fuerzas militares propias, y un ejército oriental desembarcó en Italia y lo capturó, humilló y ejecutó. Número 31. El rey vándalo Genserico atacó las provincias africanas. Gala Placidia, madre del emperador, pudo mantener una posición dominante en la corte, pero las mujeres no ejercían poder militar en la antigua Roma. Intentó durante algunos años evitar depender de una única figura militar, manteniendo un equilibrio de poder entre sus oficiales superiores. Sin embargo, el imperio continuó deteriorándose gravemente en África e Hispania, que estaban cayendo en manos de gobernantes locales que ignoraban el poder central.
En la Galia, la frontera del Rin se había derrumbado y los francos eran cada vez más fuertes. En 428 los vándalos y los alanos se unieron bajo el feroz, hábil y longevo rey Genserico y organizaron una fuerza de 20.000 guerreros que atravesaron Hispania y llegaron a Numidia, en el norte de África, sin oposición. Número 32. Los visigodos propinaron una dura derrota a los romanos en Toulouse. Una vigorosa campaña de Aecio estabilizó relativamente la Galia y Hispania, aunque dependiendo en exceso de fuerzas unas que no eran del agrado de los soldados regulares por su excesiva ferocidad y su costumbre de masacrar a los adversarios. Aecio juntó sus modestas fuerzas militares para vencer a los visigodos y su diplomacia restableció cierto orden en Hispania. Sin embargo, el ejército de su general Itorio fue aplastado por los visigodos en Toulouse y un nuevo rey suevo, Reichard, inició efectivos ataques sobre lo que quedaba de la Hispania romana. Número 33. Los visigodos iniciaron su propia política exterior. En su camino hacia la independencia plena, los visigodos alcanzaron otro hito al empezar a desarrollar su propia política exterior, casando a sus princesas y jóvenes más prominentes con príncipes suevos, vándalos y alanos. En 439 los vándalos capturaron Cartago y establecieron un estado independiente con una poderosa armada. Esto provocó una crisis inmediata en el Imperio de Occidente, ya que las provincias africanas aportaban cuantiosos ingresos fiscales, así como el trigo que alimentaba a Roma y otras ciudades imperiales. Los hunos atacaron el Imperio Oriental en un momento en el que las guarniciones romanas estaban profundamente debilitadas, y Atila asoló, sin resistencia y sin piedad, las provincias de Tracia y Macedonia. Número 24. Genserico le cortó la nariz y las orejas a su nuera. Genserico estableció a sus vándalos como terratenientes en el norte de África y en 442 logró negociar términos de paz muy favorables con el Imperio Occidental. E incluso Hunerico, su hijo mayor, recibió el honor de un compromiso matrimonial con la princesa Eudocia, hija del emperador Valentiniano III. Humillada, la esposa goda de Hunerico fue sospechosa de intentar envenenar a su suegro Genserico, y para que no quedaran dudas de que los vándalos se estaban civilizando pero no tanto, el viejo rey la envió a casa sin nariz y sin orejas, aunque su alianza con los godos terminó prematuramente. Número 35. Atila recibió un pedido de ayuda de Honoria, la hermana del emperador de Occidente. En 444 los hunos y otros grupos, predominantemente pueblos germánicos, se unieron bajo el mando de Atila, líder cuyo poder se basaba en su habilidad y generosidad para recompensar a sus seguidores. Atila atacó el Imperio de Oriente hasta 450, cuando ya había obtenido grandes sumas de dinero y muchas otras concesiones, y puede que no necesitara ninguna excusa para dirigirse a Occidente. Sin embargo, obtuvo un pretexto bajo la forma de una súplica de ayuda por parte de Honoria, hermana de Valentiniano III, que estaba siendo forzada a un matrimonio que detestaba. Número 36. Atila amenazó Roma. Tras recibir la petición de socorro de Honoria, Atila no solo la reclamó como esposa, sino que exigió como dote la mitad del Imperio Occidental. Ante la negativa de Valentiniano III, el rey Huno reunió un enorme ejército e invadió la Galia en 451. Aunque fue contenido por las fuerzas romanas y una coalición de pueblos bárbaros, coordinados por Aecio, en la sangrienta batalla de los Campos Cataláunicos. En 452 Atila invadió Italia y marchó sobre Roma, pero un brote infeccioso en su ejército, los informes de que las tropas romanas orientales estaban atacando sus dominios en Panonia, la falta de suministros y quizá las súplicas del Papa León I lo hicieron detener la campaña. Atila murió inesperadamente en 453 y su imperio se desmoronó en medio de las luchas de sus seguidores por el poder. Número 37. Valentiniano III asesinó a Aecio, su protector. Aecio fue apuñalado hasta la muerte en 454 por el emperador Valentiniano III, y este, a su vez, murió a manos de los partidarios del general al año siguiente. Se afirma que ambas muertes fueron producto de intrigas urdidas por el rico senador Petronio Máximo, emperador de Occidente durante 2 meses y medio en 455. Durante su breve reinado, Petronio rompió el compromiso matrimonial entre la princesa Eudocia y Hunerico, heredero del trono vándalo, lo que equivalía a una declaración de guerra. Número 38. Eudocia terminó siendo la esposa de un rey vándalo y la madre de otro. Cuando ya la flota vándala estaba cerca de Italia, Pretonio, incapaz de organizar una defensa apropiada, intentó huir de Roma, pero fue capturado por una turba que lo despedazó y exhibió sus restos en una pértiga. En 455 los vándalos encabezados por Genserico entraron en Roma y la saquearon durante 2 semanas. Se marcharon no solo con un gran botín, sino también con la princesa romana Eudocia, que se convirtió en la esposa de un rey vándalo, Hunerico, y la madre de otro, Hilderico. Número 39. Ricemero gobernó de facto Occidente.
Los restos del Imperio Occidental se mantuvieron a flote bajo Mayoriano, y después asumió Ricimero como gobernante de facto. Tras 2 años sin emperador en Occidente, Oriente envió al general Antemio, pero este fue capturado y ejecutado por el príncipe borgoñón, Gundebaldo, aliado de Ricimero. Antes de morir en agosto de 472, Ricimero instaló como emperador títere a Olibrio, quien no fue reconocido por Oriente durante su breve reinado entre julio y noviembre de ese año. Tras la muerte de Olibrio, hubo otro interregno hasta marzo de 473, cuando Gundebaldo proclamó emperador a Glicerio. Número 40. El último emperador romano de Occidente fue un niño de 10 años. En 474 llegó con un ejército a Roma el general Julio Nepote, enviado por el emperador oriental León I. Glicerio se rindió sin combatir y Nepote empezó a gobernar Italia y Dalmacia desde Rávena, nombrando maestro militar a Orestes, antiguo secretario de Atila. En 475 Orestes recabó el apoyo de mercenarios germánicos y de otros pueblos, prometiéndoles tierras, y expulsó a Nepote de Rávena, proclamando emperador a su propio hijo de 10 años, Rómulo Augusto, nunca reconocido fuera de Italia como rey legítimo. Número 41. El Imperio Romano de Occidente llegó a su fin el 4 de septiembre de 476, finalizando la Edad Antigua y comenzando la Edad Media. Ya Roma no era la capital del Imperio Romano. Rávena fue la capital del Imperio Romano de Occidente del año 402 al año 476 después de Cristo, desde que el emperador Honorio movió la capital del Imperio Romano de Occidente de Milán a Rávena, para así estar en una ciudad más protegida de los ataques del rey Alarico, el primer rey de los visigodos. Los visigodos eran uno de los 2 pueblos godos, los otros eran los ostrogodos. Los 2 eran pueblos germánicos orientales. En el 476 Orestes se negó a cumplir las promesas de tierras a sus mercenarios, quienes se rebelaron bajo el liderazgo de Odoacro. Orestes huyó a través de Italia y fue capturado en Piacenza, donde murió ejecutado el 28 de agosto de 476. El 4 de septiembre de 476 Odoacro obligó a abdicar a Rómulo Augusto y se autoproclamó gobernante de Italia, afirmándose que se apiadó de la niñez del último emperador romano, perdonándole la vida y otorgándole una pensión de 6.000 sólidos. Se admite convencionalmente que el Imperio Romano de Occidente finalizó el 4 de septiembre del año 476. Igualmente, punto final de la Edad Antigua e inicio de la Edad Media. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 41 datos de cómo los bárbaros destruyeron Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.